A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Hay un París que se conoce en las novelas, una ciudad medieval de callejuelas estrechas, retorcidas y oscuras, de casuchas en las que apenas entra el sol, de lugares en los que las sombras favorecen todo tipo de sorpresas. Ese es el París de las novelas de antaño. Hoy existe otro París, el de los grandes bulevares y anchurosas avenidas, el de los parques inmensos, el de la atmósfera luminosa. Y este cambio se le debe a dos personajes. El primero de ellos, Napoleón III, y el otro, Eugenio Haussmann, un arquitecto visionario y despiadado. Una tarde Napoleón III llamó a Haussmann y le dijo: Quiero un París ancho y luminoso, lleno de parques y grandes avenidas, un París imponente al que nadie pueda olvidar, una ciudad que humilla a quien la mire. Eso quiero. Pero en verdad, no solo eso quería Napoleón. Quería, ante todo, una ciudad en la que los enemigos no pudieran aprovecharse de sus callejuelas estrechas y retorcidas para emboscar a sus tropas. Y por eso buscó a Eugenio Haussmann, porque era el arquitecto con visión para la ciudad imponente y espectacular, y a la vez con el espíritu despiadado, para arrasar con las viviendas de los pobres que nada pudieron hacer en contra. Así se construyó el París que hoy es asombro y encanto y derroche de belleza y de historia. Y Eugenio Haussmann, el hombre que tuvo a su cargo la ejecución de aquella obra, en medio del dolor y la resistencia, estaba desapareciendo un día como hoy, 11 de enero de 1891. Y París y el mundo lo recuerdan como el arquitecto visionario y como el administrador implacable. Las principales noticias del día. Titulares. Daniel Noboa: los jueces que ayuden a terroristas también se los considerará como parte o integrantes de la red de terrorismo. La Fiscalía formula cargos para Javier Córdoba y pide su prisión preventiva. Perú solicita auditoría de su material castrense tras presunto ingreso a Ecuador. Los editoriales serán de Diego Delgado Jara, ¿existe el Plan Fénix? Roberto Aguilar, el Teletubby que salió a cazar Pokémones. Noticias del día. Daniel Noboa: jueces que ayuden a terroristas también se los considerará como parte o integrantes de la red de terrorismo. El presidente Daniel Noboa declaró este miércoles 10 de enero que los jueces y fiscales que ayuden a los líderes de grupos terroristas identificados por el Estado también se los considerará como parte de la red de terrorismo. Esto no lo podemos combatir de un solo lado y no es solo bala, es también en la función judicial. Nosotros consideraremos a los jueces y fiscales que apoyen a líderes identificados de estos grupos terroristas también como parte del grupo terrorista, afirmó en entrevista en un medio radial. Noboa dijo que aunque el país atraviesa un momento muy duro, su gobierno está firme y va a proteger a los ciudadanos. Se acabaron los momentos de gobiernos tibios, comentó. El dramático agravamiento de la situación de seguridad en el Ecuador llevó al mandatario a declarar el martes un conflicto armado interno por la acción de las bandas criminales. Apenas un día antes había declarado el estado de excepción por un periodo de 60 días. El martes, un grupo de encapuchados fuertemente armados invadió el estudio del canal TC Televisión en momentos en que los periodistas transmitían en vivo un noticiero, en imágenes que conmocionaron al país. Este ataque a la sede del canal aumentó el pánico en la población, que abandonó rápidamente las calles para refugiarse en sus casas. Noboa explicó que el estado de guerra declarado significa que los grupos identificados como terroristas son objetivos militares. Además señaló que si bien el presidente de la República es el comandante en jefe de la operación, todas las decisiones tácticas las realizarán los militares.
La Fiscalía formula cargos para Javier Córdoba y pide su prisión preventiva. Al tercer intento y de manera telemática, este 10 de enero de 2024, en la Corte Nacional de Justicia, se instaló la audiencia de formulación de cargos en contra de Javier Córdoba, exfuncionario de las administraciones de Rafael Correa y Lenín Moreno. Una vez más, la diligencia estuvo en riesgo de posponerse por la ausencia de Edgar Molina, abogado de Córdoba, pero el juez Marco Rodríguez negó el pedido de diferimiento e instaló la audiencia. Minutos después, Molina se conectó. Esta y otras audiencias de la Corte Nacional y demás judicaturas del país se están realizando de manera telemática desde el 10 de enero debido a la crisis de seguridad que atraviesa el Ecuador. Córdoba fue ministro de Minería entre febrero de 2015 y mayo de 2017 durante el gobierno de Rafael Correa y mantuvo ese cargo hasta enero de 2018 durante la administración de Lenín Moreno. Además, en 2012 dirigió el Ministerio del Interior de manera subrogante. Según la teoría expuesta por la fiscal Diana Salazar, con base en 65 indicios, entre 2012 y 2018, mientras estuvo en la función pública, el patrimonio de Córdoba se incrementó de manera injustificada en 1.2 millones de dólares. El caso del Ministerio Público se basa en un informe de la Contraloría General del Estado. En ese documento, dijo Salazar, se detallaron depósitos adicionales a las remuneraciones, así como la compra de bienes sin justificación. Perú solicita auditoría de su material castrense tras presunto ingreso a Ecuador. El ministro de Defensa de Perú, Jorge Chávez, informó este miércoles 10 de enero del 2024 que ha solicitado una auditoría del material castrense, incluidas municiones y explosivos, a todos los institutos armados, tras conocer que la banda criminal que tomó un canal de televisión ecuatoriano el martes 9 de enero presuntamente tenía municiones de las Fuerzas Armadas peruanas. Chávez declaró a la emisora RPP, tras llegar a la ciudad de Tumbes, fronteriza con Ecuador, que existe la presunta posibilidad de que algunos de esos explosivos hayan salido en épocas pasadas de los almacenes de las Fuerzas Armadas peruanas. En tal sentido, informó que se ha solicitado una auditoría a cada una de las instituciones armadas. Estamos a la espera de esas investigaciones que se están llevando a cabo para sancionar a los responsables de esos hechos en épocas pasadas, se expresó. Horas después de la ola de violencia criminal desatada en Ecuador, el gobierno peruano declaró el martes el estado de emergencia en 5 regiones limítrofes con Ecuador y ordenó el despliegue de las Fuerzas Armadas para fortalecer las tareas de vigilancia de la Policía Nacional de Perú en toda la frontera norte del país. La situación en Ecuador también llevó al Ministerio de Relaciones Exteriores a emitir un comunicado en el que señaló que el gobierno de Perú condena enérgicamente los actos de violencia ocurridos y expresó su respaldo al gobierno del señor presidente Daniel Noboa y a la institucionalidad y estabilidad democrática en el Ecuador. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Ramiro García, abogado penalista, para hablar sobre Ecuador bajo ataque del crimen organizado. Veamos la nota. Yo creo que estamos viviendo una jornada inédita para el país, pero bastante repetida dentro de la región. Grupos delictivos vinculados a actividades como el narcotráfico, que tratan de someter a la institucionalidad a través del miedo, ¿no? Pero claro, obviamente lo hacen con muy poca preparación, con muy poca experiencia, afortunadamente, porque de hecho nosotros no tenemos grupos como los Zetas en México, por ejemplo. Acabamos de ver ayer, por ejemplo, la toma de TC Televisión, donde un grupo de muchachos, 2 de ellos inclusive menores de edad, jugando un poco a protagonistas de una serie de Netflix, pues llegan y se toman en vivo un canal y luego todos son sometidos y todos son capturados, sin que se produzca daño a alguno, ni a los secuestrados ni a los secuestradores. Sí, vamos a ver vemos de estos episodios y esto nos muestran varios factores, varios elementos que es necesario señalar. Primero, el grupo en el que recluta el narco y la criminalidad organizada, en lo etario, estamos hablando de chicos de entre 16 y 25 años.
con una expectativa de vida inferior a los 28 años. Es decir, ahí el que pasa, el que llega a 30 ya es uno de los ancianos de la tribu, digamos. Es un tema muy complejo. Segundo, claro, de los sectores más deprimidos en lo socioeconómico. Claro. Pobreza absoluta, es decir, chicos que son también víctimas del sistema. Y claro, eso nos tiene que llevar a cuestionarnos también al sistema, también a la sociedad. Es decir, ¿por qué esos muchachos están en los grupos de criminalidad organizada y no están en las aulas universitarias? ¿Será que es buena idea seguir reduciendo el presupuesto de la universidad pública, por ejemplo? Porque claro, el momento en que planteamos conflicto armado interno, y cuando el comandante de las Fuerzas Armadas, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, sale a decir muy suelto de huesos, los hemos declarado objetivo militar, ¿qué es lo que estamos diciendo? Los vamos a sacar de los grupos de criminalidad organizada y los vamos a meter en ataúdes. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, además, claro, ya no hay ejecución extrajudicial. ¿Por qué? Porque estamos en guerra. ¿Qué implica ese estado de guerra, Ramiro? ¿Y qué podemos esperar los ciudadanos que vimos ayer con terror todo lo que ha estado pasando? Bueno, cuando hablamos de conflicto armado interno, cuando hablamos de guerra, de lo que estamos hablando es de eliminación legítima del enemigo en conflicto. Es decir, en este momento es legítimo que un militar llegue y dispare a un ciudadano que sea parte de los grupos que se ha determinado como combatientes, como beligerantes. Esto es muy jodido, es muy grave. Porque además, ¿a quiénes estamos dirigiendo? Es decir, acá, ¿a quiénes estamos diciendo que hay que exterminar? A un grupo de jóvenes pobres, costeños en su mayoría, porque además, claro, hay una definición inclusiva racializada. Y bueno, la pregunta es, ¿será que con eso solucionamos el tema? Es decir, después de cuántos cientos o de cuántos miles de muertos vamos a entender que solamente vía inversión social, que solamente sacando a ese grupo de muchachos que no tienen ningún futuro. Porque no es que, un poco nos han vendido la idea de que el narco es una especie de, insisto, ¿no? Una especie de serie de Netflix, donde la gente por snob o por placer o por desprecio al trabajo va y se mete en estos temas. No es así. Nosotros, como tú sabes, yo soy director del Instituto de Criminología de la Universidad Central de Ecuador. En nuestro primer boletín hacíamos una comparación de la empleabilidad entre el sector formal y el sector delictivo. Y resulta que entre los lobos y los choneros emplean más gente que el Supermaxi, que es el grupo empresarial con mayor empleabilidad del país. Individualmente son el quinto y el sexto mayor grupo en cuanto a empleabilidad del Ecuador. Ahora, ¿podemos hablar de empleabilidad o que les captan con sistemas perversos como es la drogadicción, por ejemplo, el microtráfico, etcétera? Sí, no, a ver, un ratito, la gente ahí está, la gente ahí está por supervivencia. La gente está por supervivencia. Y ahí podemos hablar de empleabilidad, ¿por qué? Porque les pagan. Porque esos de estos grupos reciben un dinero con el que mantienen a sus familias, que luego, adicionalmente, tienen otros, entre comillas, beneficios, como acceso a drogas o ese tipo de cosas, sí, por supuesto. Provisión de armas gratuita, todo lo que tú quieras. Pero estamos hablando de gente que vive de eso. Es decir, es una actividad que sustenta. Y claro, la pregunta es, ¿nos sobra delincuentes o nos falta trabajo? ¿Dónde vamos a poner a esa gente? ¿Qué es lo que estamos planteando? Porque, ojo, nosotros esperaríamos que, claro, si estamos hablando de chicos de entre 18 y 25 años, lo que se plantea como gobierno es sacarlos de los grupos de criminalidad y ubicarlos en las universidades, ubicarlos en institutos técnicos, ubicarlos en el mercado laboral. Pero lo que estamos planteando es, vamos a ubicarles en ataúdes o en el mejor de los casos, si tienen suerte, como los de TC ayer, en cárceles, donde los vamos a procesar como terroristas, es decir, nuestros Bin Ladens son los de TC Televisión. Ojo, es decir, terrorismo es ISIS. Nosotros estamos calificando terrorismo a lo que pasó ayer en TC. Y bueno, claro, y cuando hablamos de terrorismo estamos hablando de penas de 10 a 13 años. Es decir,
muchachos que ahorita tienen 22, 23 años, que estarán hasta cuando superen los 30 metidos presos. Wagner Bravo estuvo en Radio Sucesos. Él es ex secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado. Habló sobre las nuevas disposiciones y decretos del Ejecutivo. Escuchemos lo que dijo. Sí, efectivamente, yo creo que la posición del presidente es acertada porque la violencia ha ido increciendo, llegando a este momento a tener ya no un nivel de lucha entre bandas criminales, entre grupos organizados, delincuenciales, que tienen un objetivo, hacer dinero y mantener su negocio, especialmente de la minería ilegal y del tráfico de drogas. Hoy le están atacando al Estado, como ya nos pasó, recordemos, del año pasado y el anteaño pasado, pero que no era con la magnitud tal. El momento de que se toma un canal o dos canales de televisión, entran a un hospital y los otros hechos que son repetitivos, quiere decir que ellos están atacándole al Estado. No le están atacando al gobierno, no le están atacando a la banda de los choneros o de los Killer o entre ellos, nos están atacando a los 17 millones de ecuatorianos. Entonces eso se puede calificar como ya como un conflicto interno armado, porque de paso tampoco lo están haciendo con panfletos ni con una huelga, lo están haciendo con armas largas como lo vimos ayer en el Canal 10. Y por lo tanto yo creo que hay que reconocer que hay un conflicto armado y la forma de cómo determinar que la soberanía y el control estatal vuelva a estar en manos del Estado, es decir, de los 17 millones de ecuatorianos y a la cabeza del presidente, es con el empleo de Fuerzas Armadas en operaciones militares. Y eso es lo que lo ha hecho el presidente en el decreto 111, porque al final, si leemos en las transitorias, al final determina que la ejecución de ese decreto lo van a hacer la Autoridad Máxima de la Defensa Nacional, que en este caso, yo supongo, me parece que hay un error ahí, es el jefe del Comando Conjunto. Quien conduce las operaciones de la defensa del país, que es lo que estamos haciendo en este momento, es el presidente de la República y que lo puede delegar al jefe del Comando Conjunto. Es por eso también la rueda de prensa de ayer en la tarde del jefe del Comando Conjunto, es decir, van a haber operaciones militares contra estos grupos terroristas en todo el territorio nacional, Verónica. Bueno, esto suena complejo. Hace un momento conversamos con el doctor Ramiro García, quien decía, bueno, esto es una declaratoria de guerra interna a estas bandas narcodelictivas, pero el país está listo para ir a la guerra en este caso con estas bandas narcodelictivas. Podemos identificar claramente estos objetivos como objetivos terroristas a los que hay que combatir. ¿Cómo ve la aplicación de esta medida y qué podríamos esperar de ella? Bueno, la medida es coyuntural, Verónica. Hay que también pensar de que la seguridad que fue dada a menos durante los últimos 20 años no la podemos solucionar con estos hechos coyunturales. Pero en el gobierno del expresidente Lazo se sentaron las bases para que haya un sistema de seguridad pública del Estado que dé resultados en el momento, coyunturalmente, al mediano y el largo plazo. Esto no es de que mañana lo vamos a solucionar, pero sí hay que aplicar la ley en este momento en el que estamos siendo violentados en nuestra integridad y en nuestra conciencia. ¿Y por qué digo nuestra conciencia? Porque lo que están haciendo estos delincuentes son actos terroristas, es decir, amedrentarnos a todos los ecuatorianos, el tratar de tener terror, de que supliquemos por último al gobierno que deje de tomar las medidas contra ellos para que ellos puedan hacer de las anchas. Entonces, realmente, nunca estuvimos preparados para una pandemia, Verónica, y sin embargo logramos vencer a ese enemigo diminuto. Y en este caso, para mala suerte, como vimos el día de ayer en el canal, son jóvenes. Y muchos de esos jóvenes tienen que tener el apoyo de su familia para poderlos extraer de la delincuencia. Pero también están con ropa de civil, no son fácilmente identificables. Va a costar, hay que hacer mucho trabajo de inteligencia y ahí yo pido el apoyo de la ciudadanía en denunciar. Con las reservas del caso, no creo que los ecuatorianos sean parte. Recordemos, Verónica, que en Guayaquil se equivocaron de casa. En la casa de al lado es donde tenían armas y explosivos, y estos delincuentes que mataron a una familia se equivocaron de casa. La pregunta es si el padre de familia conocía que su vecino estaba en actividades ilegales y no los denunció, por el derecho de tener la reserva y también cuidar nuestra vida, porque no sabemos cómo va a reaccionar. Pero hoy su familia está muerta.
Si conocemos algo, denunciémoslo. Es el apoyo que tenemos que hacerlo. Y el otro apoyo que tiene que tener la ciudadanía es apoyar a Fuerzas Armadas, apoyar a policía, denunciar a estos delincuentes, apoyar las decisiones del gobierno, porque estamos en una guerra y esta guerra está abierta, así ha sido declarada y los hechos nos están dando la razón, creo, como Estado. Sería terrible que Fuerzas Armadas también se equivoque de casa, me refiero identificando los objetivos terroristas en este caso, y bueno, para ello sí, tendría que tener mucho cuidado de que no existan estos famosos falsos positivos, general. En Fuerzas Armadas son profesionales. Nosotros hacemos operaciones militares. ¿Y qué quiere decir operaciones militares? Que hacemos con mucha inteligencia. Es por eso que a veces nos demoramos. Policía hace acciones policiales, es decir, reacciona inmediatamente, como pasó el día de ayer en el canal. Hubo una reacción inmediata de la policía y después fue el apoyo de las Fuerzas Armadas. Pero es por hechos puntuales. Pero Fuerzas Armadas hace toda una planificación de lo que se llama el proceso en la toma de decisiones con información que se vuelve en inteligencia. Desde luego, puede haber, nada es perfecto, pero yo creo que siendo profesionales y empleando las unidades de élites vamos a tener éxito. Están llamadas también posiblemente las reservas a movilizarse, hay que entrenarlas, hay que apoyarlas. Pero también el decreto nos está diciendo algo, Verónica, es la observación del derecho internacional humanitario. Y el derecho internacional humanitario no es de ahora, viene de 1949 y un siglo y medio atrás, en donde hay reglas de enfrentamiento, si lo podemos poner de esa forma, cuando tenemos un conflicto interno. Pero eso lo está haciendo el Estado, lo están haciendo las fuerzas del orden. Los delincuentes no tienen ni ley ni orden y ellos no van a observar esto. Pero el Código Orgánico Integral Penal determina qué pasó el día de ayer y pongo el ejemplo en el canal. Si está la vida en peligro de un servidor policial o militar, el Código Orgánico Integral Penal y la Constitución dice, defiéndase, defienda su bien más preciado y jurídico, la vida. Y peor todavía es que fue fuerza del orden de terceras personas. Por eso es que al inicio escuchamos en el canal 10 disparos. Si no están recibiendo bala, pues tendrán que recibirlo. Ya la ley de uso legítimo de la fuerza permite. Yo creo que hay que apoyar. No todo es perfecto, espero que no haya problemas, como tú bien lo dices, pero en este momento creo que es la única solución coyuntural que tenemos. En Radio Sucesos, Hugo Espina, experto penal y analista en seguridad, habló sobre qué debe priorizar el gobierno en temas de seguridad. Veamos la nota. Doctor, en la consulta popular que plantea el presidente Noboa, en la primera parte de las preguntas habla de estos temas. Una de las preguntas es justamente sobre este tema. Y en la segunda, en el segundo paquete de preguntas, una de ellas dice, ¿está de acuerdo en que el presidente de la República pueda conceder indultos durante la sustanciación de las causas penales a los servidores de la policía, Fuerzas Armadas o Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, a quienes se haya imputado por delito relacionado con el uso de la fuerza contra sospechosos de delitos? Dice, pregunta la consulta popular, es decir, ya van dos de apoyo a los miembros de la fuerza pública, y ayer la Asamblea Nacional también tomó decisiones. A ver, yo creo que hay que ser claros y hay que entender bien desde el texto de la ley. ¿Qué es un indulto? El indulto es un perdón presidencial. Pero eso significa que tiene que haber una sentencia ejecutoriada en firme. Esta reforma lo que haría es que se puede emitir un indulto en el camino. Pero el indulto, cuando existe un perdón, significa que hay un reconocimiento de la responsabilidad y de la culpabilidad. Y por ello hay un perdón. Por lo tanto, cuando uno dice esto, tendría que culminar indicando que se puede emitir un indulto presidencial y que ello no afecte la carrera policial o militar, la carrera institucional. Porque en este momento, si un oficial de la policía, un servidor policial o militar recibe un indulto, automáticamente está fuera de la institución. Es decir, no es por lo que peleamos con Santiago Olmedo hasta el final, ¿no? O sea, esta pregunta no le cabe a usted. Está mal formulada, creería yo, porque hay que entenderle en el contexto jurídico integral. Y no nos olvidemos de una cosa, esta facultad del presidente no está conculcada en este momento, no está alterada por la Constitución, es una facultad que tiene el presidente. La variación es que lo podría hacer antes de una sentencia, que eso es lo que es relevante en el tema, pero obviamente la emisión de un indulto tiene que conllevar la continuidad del trabajo del servidor policial dentro de su propia institución. Y en la pregunta del primer paquete de la consulta popular, ¿no cree usted que está repetida? Porque eso no está ya dentro de la ley de uso legítimo de la fuerza. Por supuesto, y de hecho una de las críticas que hoy hice en una entrevista realizada por Bernardo Abad, justamente topamos de estos temas, y con él hacíamos un análisis de que muchas de las preguntas del primer paquete
no requieren de una reforma constitucional, sino que son más bien preguntas de orden de una reforma legal de cambio de lo que es el Código Orgánico Integral Penal y eventualmente la Ley Orgánica del Uso Legítimo de la Fuerza. De todas maneras, creo que es importante que esto se ponga en la picota pública, pero yo creo que la Corte Constitucional va a hacer un análisis donde realmente no se requieren estas preguntas para que puedan ser manejadas por el Ejecutivo en una posibilidad de reformas a normas subconstitucionales. Son las 8:53, estamos hablando con el abogado penalista Hugo Espín. Hugo, respecto a lo ocurrido ayer en esta incursión de este grupo de personas armadas a TC Televisión, se conoce que, bueno, se detuvieron a 13 personas, van a ser procesadas por terrorismo. ¿Usted cree que está bien este procesamiento que se hace a estas personas? He escuchado criterios distintos en que sería desproporcionado o que es correcto lo que se está haciendo. Bueno, yo creo que tener en cuenta todas las circunstancias, no hay dos casos iguales. Pero en esto nosotros tenemos que entender, estamos en un estado de emergencia, en un estado de excepción. Hay una calificación ya de actos de terrorismo que motivó este estado de excepción y se ejecuta una toma violenta de un canal de televisión con el sometimiento con armas de fuego y la amenaza de ejecuciones en vivo de los trabajadores de TC Televisión. La intervención de la policía es totalmente decisiva. Y si es que tal vez hubieran esperado, como ha sucedido en la entrada de las cárceles, hoy tendremos que lamentar la muerte de varios servidores, de varios periodistas o de varios trabajadores de TC Televisión. La policía, y en esto hay que reconocer la entereza y decisión que adoptó el general Víctor Herrera Leiva, que en su calidad de comandante del distrito metropolitano del Guayas, a la cabeza del equipo ingresó y neutralizó la amenaza sin haber efectuado un solo disparo y habiendo sometido a todos los terroristas que ingresaron porque ejecutaron un acto de terrorismo, un acto de amedrentamiento claramente destinado a multiplicar ese efecto a nivel social. Entonces yo creo que efectivamente Fiscalía, en el momento de formular cargos, que lo hará seguramente el día de hoy, lo hará por el delito de terrorismo. ¿En qué cambia la realidad? Ya me cambio al decreto 111. ¿En qué cambia la realidad que tenemos que se hayan declarado a esta veintena de grupos criminales como organizaciones terroristas que actúan de manera beligerante? Cambia bastante el sistema de operación. Cuando nosotros tenemos la actuación contra un GDO, un grupo de delincuencia organizada, las acciones son de judicialización, es decir, es la captura y puesta a órdenes de autoridad competente de manera inmediata. Pero cuando establecemos blancos de objetivos militares, ya es una neutralización de la amenaza, es decir, es el uso de toda la fuerza letal que posee el Estado en contra de estos grupos terroristas, en contra de estos grupos que ya fueron calificados como tales, que se presenten o que hagan frente a la fuerza del Estado. No hay posibilidad alguna de que estos grupos puedan ganarle al Estado. Lo que han hecho es generar zozobra a nivel social. Yo creo que ayer también hubo una sobredimensión de lo que estaba sucediendo en el país. El día de hoy hemos amanecido prácticamente una vivencia de un estado de guerra donde la gente ha evitado salir a trabajar con muchísimo miedo. Y el efecto de un terrorista es causar justamente el efecto de miedo, de tener una sociedad atemorizada y que en la práctica se dieron eventos que pudieron haber sido controlados de manera mucho más dinámica en la ciudad de Quito principalmente, y en Guayaquil se lo hizo de manera bastante fuerte y estructurada. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. ¿Existe el Plan Fénix? Artículo de Diego Delgado Jara. 1. El Gobierno Nacional ha reiterado que existe un plan de seguridad ciudadana, el Plan Fénix, que sería explicitado cuando se hayan producido resultados positivos que se los apreciará a futuro. No obstante, el régimen dispone de poder político y la ciudadanía avisora con inquietud la ausencia inalterable de elementales decisiones. 2. Existen aspectos que se podrían haber enfrentado con decisiones obvias, al momento inexistentes, como el bloquear las comunicaciones desde las cárceles, desde donde se coordinan muchas actividades al margen de la ley y se ordenan gran parte de los actos violentos que conmocionan a la ciudadanía. Todo el mundo lo conoce, excepto las autoridades que nada hacen al respecto. 3.
Se supone que todos los presos están bajo la custodia del Estado en cuanto a seguridad y disponen de garantías jurídicas para su integridad. Cabe entonces preguntar, ¿cómo se explica que en los últimos años se hubiesen producido más de 500 muertos en las cárceles, la mayoría con armas de fuego de todo calibre? ¿Cómo ingresaron y con qué complicidades cientos de armas? ¿No existe responsabilidad, cuando menos por omisión, de las autoridades de turno al máximo nivel? 4. Ante esta realidad dantesca, los ciudadanos lamentamos que durante años y varios gobiernos no se hubiesen instalado simples escáneres para detectar metales y evitar el ingreso de armas y miles de proyectiles por pasividad o complicidad de los gobiernos o autoridades nominadas por ellos. ¿Puede creerse que es una simple casualidad? Será por todo ello que, entre otros motivos, como aprobar las leyes para las privatizaciones y el despojo del patrimonio nacional, también se aseguran mandatarios y mayorías legislativas que se inscriben en estas políticas con permanentes fraudes electorales. 5. Nada funcionará en forma adecuada y todos los esfuerzos fracasarán si no existe personal suficiente y muy eficaz, comprometido de verdad con las aspiraciones ciudadanas y, sobre todo, autoridades al máximo nivel sin influencias de los llamados grupos del crimen organizado, que da la impresión en forma lamentable controlan desde hace mucho tiempo estamentos vitales del propio Estado. En este marco, ¿quiénes vigilan el flujo del dinero a través del sistema financiero y sus múltiples conexiones? ¿Existen resultados? ¿El dinero sale en maletas, chimbuzos, en mochilas o por intermedio del sistema financiero de cada país? 6. Existe una percepción muy limitada en el análisis del problema de seguridad relacionado con el comercio y consumo de sustancias prohibidas. Este no es un problema nacional. Las organizaciones del crimen organizado son de carácter mundial y no se debilitarán mientras no se enfrenten entre varios dos aspectos cruciales. Primero, la demanda de consumo en los países desarrollados y segundo, el enorme flujo de ganancias para la banca mundial, sobre todo norteamericana y europea. 7. Las cifras son demoledoras. En Estados Unidos se admite que el número de consumidores cotidianos está en 37 millones de personas. En Europa, cerca de 50 millones. Un mercado inmenso y creciente que fomenta una producción imparable. Si no hubiese tanta demanda, no existiera tanta producción. 2 universidades norteamericanas investigaron, sobre todo con la documentación del Congreso de este país, la de Columbia, del Estado de Nueva York y del Instituto Tecnológico de Massachusetts, sobre los ingresos de la banca norteamericana por estas actividades y reconocían hace 20 años que el dinero que quedaba entonces superaba el $1 billón cada año. Estos poderosos círculos financieros vinculados con un poder político cómplice y omnímodo nunca querrán perder estos beneficiosos fabulosos, aunque cada año mueran cientos de miles de personas. Tampoco es casualidad que la mayor parte de las armas que se utilizan en estas actividades ilegales provienen desde este país. 8. América Latina debe disponer de una propuesta conjunta, factible y coordinada para evitar seguir colocando en forma permanente innumerables muertos en sus ciudades y campos. Conviene recordar que en Estados Unidos la única manera que tuvieron para vencer a la mafia en la década del 30 del siglo anterior fue la legalización del consumo del tabaco y del alcohol. Su poder económico era tan grande que comprendieron que luego de devorar al sistema judicial, la prensa y los aparatos de seguridad, engullerían a todo el sistema político y democrático de este país. No encontraron otra salida para vencerla. 9. La población y la juventud de América Latina debe ser protegida de verdad otorgándole educación y trabajo. En países como México, Honduras y Ecuador, en base a las estadísticas, se demuestra que la mayoría absoluta de quienes incursionan en estas actividades y mueren en los enfrentamientos por el control de espacios de comercialización y distribución son jóvenes que no tienen trabajo y no han podido proseguir sus estudios. Todo ello como una política dirigida y planificada con años de antelación. Es también una forma de reducir la población, sobre todo por el consumo masivo que los destruye física y espiritualmente. Artículo de Diego Delgado Jara. El Teletubby que salió a cazar Pokémones. Roberto Aguilar, El Expreso.
No será Daniel Noboa ni de lejos el Clemente Yerovis del siglo XXI que alguna vez quiso ser, o eso dijo, pero quién sabe en qué estaba pensando. Yerovi, el ciudadano desinteresado y honesto que asume una gran responsabilidad no buscada, el gobernante de transición que sabe exactamente lo que debe hacer y una vez hecho se retira con el aprecio de todos a seguir con su vida. Menos de 8 meses, del 29 de marzo al 16 de noviembre de 1966, le bastaron para sanear la economía, reducir el déficit, elevar la reserva monetaria, restituir las libertades civiles luego de 3 años de dictadura militar y dejar instalada una asamblea constituyente para encaminar al país en la senda democrática. Mucho se habló de él tras la muerte cruzada, cuando la perspectiva de elegir un presidente para apenas 1 año y medio volvía más deseable que nunca esa figura de la persona recta y firme para capitanear una transición con ideas claras y sin agendas ocultas. Guillermo Lasso puso su retrato en el Salón de Carondelet, donde se reunió con Noboa para coordinar el traspaso de poder. Y Noboa mismo lo invocó cuando la revista Vistazo le preguntó por un presidente al que admirara. En 1 año hizo la reforma agraria, dijo Noboa, completamente confundido de personaje, pues ese no fue Yerovi. Creo que en 1 año y medio podemos hacer grandes cambios, terminó Noboa. Parece difícil. La prioridad máxima de Daniel Noboa, por lo que se ve, es reelegirse. Y no pondrá en riesgo ese objetivo adoptando medidas impopulares por necesarias que sean. No, ni esto es una transición, ni Noboa es Yerovi. Le faltan el desprendimiento y la grandeza. Es hora de hablar del presidente. Se le acabó el tiempo de gracia. 100 días es el plazo razonable que se suele conceder a los mandatarios recién posesionados para que demuestren quiénes son y qué se puede esperar de ellos, de qué madera están hechos y hacia dónde apuntan. En su caso, con apenas 18 meses de gobierno por delante, ese plazo es excesivo. 38 días son su equivalente y él lleva ya 45. El desconocido que ganó la presidencia por un azar que ningún analista ha conseguido explicar de manera satisfactoria, se ha mostrado ya lo suficiente. Sus estrategias políticas, sus primeros proyectos de leyes económicas urgentes y su propuesta de consulta popular, tarea que emprende como si fuera obligatorio convocar una, por inocua que sea, lo pintan de cuerpo entero. El misterio de Daniel Noboa ha terminado. Ya lo conocemos. Sabemos, por ejemplo, de sus conflictos de intereses, que son los de sus proyectos de legislación y su propuesta de consulta. El recorte del IVA a los constructores, que beneficia a su tía, la remisión de intereses y recargos a los mayores deudores del Servicio de Rentas Internas, que beneficia a Bananera Noboa, y por último, infiltrada en la consulta, una pregunta para legalizar los juegos de azar, las apuestas, los casinos, un buen negocio para alguien que el presidente trata de vendernos como un puntal de su política de empleo. Nos vamos acostumbrando a algunos de los rasgos inquietantes de su personalidad, la inmadurez con la que gestiona sus emociones, la gratuidad con la que fabrica enemigos, el desatino de las batallas que elige librar, cómo romper con la vicepresidenta, por ejemplo, y conducirla a una situación insostenible, o apuntar de buenas a primeras toda su artillería contra María Paula Romo y su partido, y sin mediar provocación alguna, recurrir a las armas del ridículo y el agravio, de las que no hay retorno y para las cuales no está dotado en absoluto, porque el ridículo y el agravio requieren, sobre todo en los hombres de Estado, de una cierta destreza verbal y expresiva de las que carece en absoluto. Patéticas las imágenes de aquella entrevista en Radio Sucre, en la que despachó confusa e inmotivadamente su ojeriza, un lenguaje corporal que expresa apocamiento, timidez, introversión, misantropía. Todo lo contrario al liderazgo, la determinación y la firmeza. Con los hombros retraídos, la cabeza hundida, la mirada baja o errátil, el presidente balbucea el puñado de simplezas que caben en su vocabulario de no más de 80 o 100 palabras, tan ricos como el de un mal reggaetonero. No, Noboa no es Yerovi. Le falta la consistencia política, intelectual, de carácter. Así de inconsistente es el rumbo que está tomando su gobierno. Esclavo de su propio proyecto de reelección,
al que parece subordinar hasta la consulta popular, con la que podría marcar una diferencia, el presidente se mueve dentro de los estrechos márgenes que le permiten sus compromisos políticos. No controla él la mecánica de este extraño pacto de gobernabilidad, cuyos fundamentos, si bien evidentes, insisten las partes en mantener secretos, por inconfesables, y en los que los correístas, con medio centenar de escaños en la Asamblea, marcan los límites de lo razonable. Así en las leyes urgentes como en lo demás. Al panorama apocalíptico que pintaron en cadena nacional el presidente y su ministro de Economía a la semana de asumir sus funciones, como quienes se acaban de enterar de la gravedad del asunto, siguió una ley de eficiencia económica y generación de empleo más bien tibia, insuficiente para la magnitud del problema que pretendía solucionar y que no incluía reformas al Código del Trabajo, por ejemplo, para dictar nuevas reglas para la contratación por horas que no hubieran pasado el filtro ideológico de Bélgica. 2 jornadas legislativas enteras se pasaron los correístas con la pauta marcada por el presidente prófugo en el Twitter, hablando pestes de esa ley por insustancial y anodina, para terminar votando a favor de su aprobación a cambio de un arreglo para reconstruir la inmunidad de Jorge Glass, que se puso en evidencia esa misma semana. Tan insustancial y anodina era la ley que hasta se podía votar por ella. Bastante parecido parece ser el derrotero trazado para la consulta popular. Ya empezaron los correístas a menospreciarla, extrañamente revestido de una sensatez que lo vuelve irreconocible. Rafael Correa la critica por su falta de profundidad, por consultar temas que ya constan en la ley, por plantear reformas que podrían tramitarse con más agilidad en la Asamblea, en suma, por insustancial y anodina. Sin embargo, mientras la consulta no aborde temas espinosos, mientras no plantee las preguntas que hieren al correísmo, como la relativa a la extradición de narcotraficantes, nada impedirá que la apoyen precisamente otra vez por insustancial y anodina. Insustancial y anodino debe mantenerse el gobierno de Daniel Noboa para recibir el apoyo correísta. Y en eso está empleado a fondo. Ahora, 5 nuevas preguntas se anuncian luego de la pifia general para las originales. Preguntas fundamentales, especificó la ministra de Gobierno Mónica Palencia. Cabe preguntarse si son fundamentales porque no las plantearon desde el principio, en lugar de las primeras 11 que no lo son en absoluto. Más bien parece que no tienen claro, nunca lo tuvieron, qué cosa quieren preguntar. Solo saben que quieren convocar a una consulta y ganarla. ¿Tendrá Daniel Noboa el coraje de indisponer a sus aliados correístas, sometiendo a consulta, por ejemplo, el futuro del Consejo de Participación Ciudadana? Es mucho pedir que un presidente que se anunció a sí mismo como de transición, bajo el ejemplo de Clemente Yorovi, se atreva a dar los primeros pasos hacia las indispensables reformas políticas y judiciales que permitan al país recomponer su sistema de partidos, solucionar sus aberraciones electorales, sanear su aparato de justicia. Si después del terremoto que ocasionaron las revelaciones del caso Metástasis, el gobierno de Daniel Noboa no se le ocurre otra manera de abordar el tema de la seguridad que desde una perspectiva policial y militar, no parece haber razones para abrigar esperanzas. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. Secretario Austin enfrenta escrutinio creciente sobre el secreto de su condición médica. La administración Biden ha sido blanco de críticas tras conocerse que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, estuvo hospitalizado en cuidado intensivo el 1 de enero y no lo reportó durante días ni a la Casa Blanca ni a Kathleen Hicks, su subalterna en el Pentágono. La hospitalización se debió a complicaciones tras un procedimiento médico para tratar un cáncer de próstata en diciembre, pero el secretismo intensificó los llamados de demócratas y republicanos por una rendición de cuentas. El secretario Austin ha asumido la responsabilidad de los problemas de transparencia y el departamento está tomando medidas inmediatas para mejorar nuestros procedimientos de notificación. El lunes Austin salió de la sala de cuidado intensivo.
El Pentágono atribuyó el retraso a que el jefe de gabinete de Austin también estaba enfermo. No se sabe por qué ningún otro funcionario avisó a la administración Biden. El Pentágono abrió una investigación y la Casa Blanca ordenó el martes a los integrantes de su gabinete notificar a su oficina si alguna vez no puedan desempeñar sus funciones. El presidente no fue informado hasta el viernes pasado que el secretario Austin estaba en el hospital. No le informaron hasta esta mañana que la causa fundamental de esa hospitalización fue el cáncer de próstata. Todos vamos a querer aprender de esto, o sea, el proceso de notificación para esa delegación de autoridad. Austin no tendría intención de renunciar y la Casa Blanca dejó saber que el presidente Biden no estaría considerando despedir al secretario y además no aceptaría una renuncia si Austin la ofreciera. Pero los críticos dicen que con Estados Unidos involucrado en 2 guerras y los recientes ataques en Oriente Medio contra tropas estadounidenses, una calamidad habría podido pasar por esta falla de comunicación entre Pentágono y el alto gobierno nacional. Se hubo a conocer que el secretario de Defensa fue diagnosticado con cáncer de próstata en diciembre y se sometió a un procedimiento mínimamente invasivo para tratarlo y curarlo, según lo que dijo el hospital militar Walter Reed, donde fue hospitalizado. Hubo complicaciones debido a una infección intestinal ahora, pero nunca fue inconsciente y el cáncer fue tratado a tiempo en su fase inicial. Austin ha vuelto a trabajar, se encuentra en buenas condiciones, pero no se sabe cuándo dejará el hospital. Jacopo Luzzi, Voz de América, la Casa Blanca, Washington. En Alemania, la huelga de médicos en protesta por bajos salarios y aumento de la burocracia. Alemania se queda sin médicos. Dan la voz de alarma. Advierten que la profesión médica se enfrenta a una imparable escasez de personal. Miles de médicos se declararon en huelga en Alemania para protestar contra la burocracia y los bajos salarios. Also grundsätzlich ist es ja so, dass mit der Wiedervereinigung etwa 4.000 Medizinstudienplätze weggefallen sind. Ich finde, das macht sich maximal bemerkbar. Man merkt, dass immer weniger Ärzte auch in Deutschland arbeiten wollen. Also ich kenne zum Beispiel viele Medizinstudenten, die jetzt sagen, ja, in Dänemark sind die Bedingungen attraktiver. Ich werde dann, wenn ich fertig bin, eher nach Dänemark oder Schweden gehen. Ich kenne extrem viele Mediziner, die in die Schweiz gehen, weil sie auch viel besser bezahlt werden. Roth gana después de impuestos 70.000 euros al año. Un buen salario, pero no lo suficiente como para poder aumentar los sueldos de sus enfermeras en la consulta que él se encarga de pagar. El ministro de Salud alemán, Karl Lauterbach, prometió limitar impuestos permitiendo a los médicos de cabecera ganar más. Pero los médicos alemanes piden eliminar burocracia y una digitalización responsable. Wenn tatsächlich unsere Vorschläge aufgenommen werden und auch in der fachärztlichen Versorgung sich deutliche Verbesserungen abzeichnen, dann wird es nicht so ganz so schlimm. Aber wenn das nicht kommt, dann wird es wirklich schlimm, denn der Ärztemangel, der ist ein Dauerproblem. Andererseits muss man, glaube ich, neue Methoden entwickeln, zum Beispiel die Integration pensionierter ÄrztInnen, zum Beispiel durch Telemedizin oder andere Technologien. Los médicos alemanes advierten que los pacientes se quedarán sin asistencia si los responsables políticos no actúan rápidamente. But it's not just German doctors who are angry. Slovenian doctors also walked out of their job this week, and British junior doctors staged their longest strike in history. The question remains, how much is health worth? Liv Stroud in Berlin for Euronews. Estados Unidos rechaza cualquier propuesta de asentamiento de palestinos fuera de Gaza. En su visita a Tel Aviv, Antony Blinken ha instado a Israel a mejorar la protección de los civiles y aumentar la ayuda a Gaza. El secretario de Estado estadounidense no tiene dudas. Israel debe ser un socio de los líderes palestinos dispuesto a dirigir a su pueblo y a vivir en paz con Israel. Blinken reiteró la postura de Estados Unidos contra el envío de ciudadanos palestinos fuera de su territorio y subrayó el enorme coste de las vidas de los ciudadanos de la franja. We know that facing an enemy that embeds itself among civilians, who hides in and fires from schools, from hospitals, makes this incredibly challenging. But the daily toll on civilians in Gaza, particularly on children, is far too high. Las fuerzas israelíes persisten en su ofensiva en la franja de Gaza con intensos ataques aéreos y combates, provocando la huida de miles de ciudadanos palestinos e impidiendo los esfuerzos de los grupos de ayuda humanitaria para asistir a la población.
Mientras tanto, siguen llegando al hospital Al-Aqsa de Gaza los cadáveres de personas muertas en ataques de las tropas de Israel. Según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza, considerados fiables por la ONU, el número de víctimas mortales de la guerra contra Hamás en la Franja de Gaza ha aumentado. Ya son más de 23.000 los fallecidos, entre los cuales hay más de 10.000 menores. Nuevo ataque hutí en el Mar Rojo. Los hutíes lanzaron 18 drones y 3 misiles este martes por la noche en el Mar Rojo en la ruta que conduce al Canal de Suez. Se trata del mayor ataque hasta ahora del grupo yemení respaldado por Irán. Fuerzas navales del Reino Unido y Estados Unidos han repelido el ataque con aviones con base en el portaaviones estadounidense Gerald Ford y con el fuego de 4 buques de guerra. Los hutíes han declarado objetivo de ataque todos aquellos buques mercantes civiles que sean de propiedad israelí. The Houthis have received both support and weaponry from Iran as that war has gone on. Recently, though, the Houthis have begun launching attacks targeting ships in the Red Sea. The rebels say this is to support Palestinians stuck in the Gaza Strip amid Israel's war on Hamas, though many of the ships that they've been attacking don't have any clear links to Israel. Este ha sido el ataque número 26 desde noviembre pasado. Unos ataques que se producen en la vía marítima esencial para la marina mercante a través de la que pasa casi el 15% del comercio mundial. أعلنت صنعاء بشكل واضح أن السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل أو التي لها علاقة بإسرائيل هي المستهدفة فقط. بقية سفن العالم بلا استثناء ليست مستهدفة. ولذلك أمريكا لم تستطع أن تقنع العالم أن هناك مخاطر حقيقية تستهدف البحر الأحمر، فالممرات الدولية آمنة ومستقرة ولا يوجد فيها أي مشاكل. Una coalición occidental navega por la zona por considerar que sufre una amenaza directa a la libertad de navegación. El secretario de Defensa del Reino Unido, Grant Shapps, advirtió este miércoles que si los secuestros y los ataques siguen, los hutíes soportarán las consecuencias. Hasta ahora, Estados Unidos no ha atacado objetivos hutíes en el noroeste de Yemen, controlado por los rebeldes. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal,
y en el de Arena Telesucesos es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.